En memoria de Christopher Raimundo Márquez Mora, Drake Hartman y Norma Lisbeth Ramos. A menos que enseñemos a los niños la paz, alguien más les enseñará la violencia. Coleman McCarthy. Muy buenos días, tardes o noches, o la hora en la que ustedes estén viendo este video. Les habla Nayemil y a continuación quisiera hablarles de lo siguiente. ¿Qué podría motivar a un niño o joven a cometer salvajes crímenes? ¿Quién es el responsable? ¿Los padres? ¿El entorno? ¿La genética? Psicólogos, criminólogos y la sociedad en general han debatido por décadas sobre los factores que pueden llevar a un menor de edad a cometer actos de extrema violencia. Aunque cada caso es diferente, algunos elementos aparecen con frecuencia. Entornos familiares abusivos, exposición a la violencia, aislamiento y problemas de salud mental. Sin embargo, ninguno de estos factores puede explicar del todo cómo es que un niño de 13, 12 o incluso menos años llega a quebrar el límite último de la violencia. La confusión, la incredulidad y la ira son reacciones comunes en el público cuando se difunden estos crímenes, reflejando lo inconcebible que resulta para muchos asimilar una realidad donde los asesinos también pueden llevar un uniforme escolar y jugar en los parques. Además, cabe señalar que el sistema judicial en este tipo de situaciones se enfrenta a uno de sus mayores dilemas al juzgar a niñas y niños responsables de los hechos que en esta ocasión presentaremos, por lo que de antemano recomendamos discreción con estos temas que se van a manejar. Las historias que contaremos estremecen a cualquier persona con empatía por la frialdad de los actos, revelando una realidad que pocos se atreven a imaginar. Es por lo anterior que a continuación, en esta primera parte, narraremos las historias reales de escalofriantes asesinatos cometidos por quienes menos se espera. Los niños más malvados de la historia. Primera parte. El petizo orejudo. Cayetano Santos Godino. Horripilante, hiena, monstruo, bestia, idiota, imbécil, inhumano, fiera, repugnante, degenerado, morboso, horroroso, abominable, macabro. Disculpen las palabras, pero estas son solo algunas de las formas en las cuales se manifestaron y se usaron en los medios de comunicación argentinos en 1912 para describir a Cayetano Santos Godino, el petizo orejudo, por sus características orejas, quien fue considerado como uno de los primeros asesinos en serie de la historia de Argentina. En cuanto a su modus operandi, sus víctimas eran bebés de meses o infantes de unos 2 años. La forma en la que los asesinó fue similar. Primero los golpeaba con las manos o con una piedra, los ahorcaba con una cuerda y una vez que probablemente ya él creía que estaban muertos, les clavaba con clavos. Otros tantos sobrevivieron, pero fueron objeto de ataques feroces por parte del petizo orejudo. A una bebé de 18 meses la golpeó numerosas veces con una piedra en la cabeza. A otro niño de 2 años le quemó los párpados y hubo otro intento frustrado en el que trató de ahogar a un pequeño en una piscina. Se dice que realizó su primer ataque cuando tenía 7 años. Cayetano, al ser arrestado, tenía 16. Cayetano era hijo de Fiore y Lucía, quienes a finales del siglo XIX llegaron a Argentina desde la región de Calabria, en Italia. El padre le pegaba con palos o puños, su hermano le daba ginebra cuando era muy niño. Vivió en un hogar agresivo que lo llevó a ser quien fue, cuenta el escritor Rodolfo Palacio para la BBC Mundo. Y las pericias psiquiátricas que le hicieron después de los asesinatos decían que los golpes recibidos lo llevaron a ser incapaz de discernir entre el bien y el mal, agrega dicho periodista.
De hecho, el propio padre, cuando Santos Godino tenía 9 años, lo denunció a la policía por su carácter agresivo, por atacar a vecinos y luego de haber encontrado una caja con aves muertas y torturadas bajo su cama. Ello llevó a su detención por 3 años en un centro penitenciario juvenil. Tras ser detenido, confesó 4 homicidios y numerosas tentativas de asesinatos. En noviembre de 1914, el juez en lo penal de sentencia, Dr. Ramos Mejía, absolvió a Godino considerándolo penalmente irresponsable y ordenó remitir las actuaciones al juzgado en lo civil para formalizar su internación por tiempo indefinido y se lo recluyó en el Hospicio de las Mercedes en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a 2 pacientes, uno inválido en una cama y otro en una silla de ruedas. Después intentó huir. A raíz de la apelación de la sentencia, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal resolvió por unanimidad que Santos Godino fuera confinado, mientras no hubiera asilos adecuados, en una penitenciaría por tiempo indefinido, por lo que trasladaron a la penitenciaría de la calle Las Heras, que es la Penitenciaría Nacional, y finalmente fue enviado al penal de Ushuaia. Se informó oficialmente que murió en 1944 a causa de una úlcera. Pero corrió otra versión. Supuestamente Cayetano habría muerto debido a hemorragias causadas por una golpiza que recibió de otros reclusos, quienes lo agredieron por haber matado unas mascotas de la prisión. No me gustan los lunes. El caso de Brenda Ann Spencer. El caso de Brenda Spencer, de 16 años, inauguró la triste era de los tiroteos en escuelas en Estados Unidos. Brenda nació el 3 de abril de 1962 en San Diego, California, Estados Unidos. Sus padres se separaron cuando ella era niña y vivió con su padre. Ella creció en un entorno difícil marcado por la pobreza, el abuso y el abandono. Para su educación secundaria se matriculó en la escuela Patrick Henry. Ella odiaba su físico, ya que era pelirroja, de piel muy blanca, repleta de pecas y con unas grandes gafas para la miopía. Una mezcla que siempre detestó y que le llevó a contravenir las normas continuamente. Primeramente en la escuela, claro está. De hecho, varios de sus maestros la describían como una muchacha introvertida y con problemas de aprendizaje. Y aunque también la veían como una chica inofensiva con grandes dotes para la fotografía, lo cierto es que desde muy jovencita ya fantaseaba con matar. Llegó a decirle a un amigo que quería asesinar a alguien, pero sobre todo convertirse en un francotirador para cazar los pájaros de su barrio. A esto habría que sumarle su historial de pequeños robos y abuso de drogas. Todo aquello que tenía que ver con la autoridad lo rechazaba. Brenda fue arrestada durante el verano de 1978 por disparar desde las ventanas de la Cleveland Elementary School, el lugar, por cierto, en el cual sería la masacre meses después, a los pájaros que sobrevolaban la zona. Ella lo hizo con la pistola de aire comprimido que su padre tenía en casa. Su afición por los disparos comenzaba a ser un problema. El grado de violencia y agresividad habían aumentado considerablemente y decidieron internarla en un centro para enfermos mentales. Pero Wallace se opuso. Según él, no le ocurría nada a la joven. Y así fue como terminó comprándole el arma con la que su hija perpetró la matanza. Un rifle Ruger semiautomático calibre 22 milímetros y con mira telescópica. Incluía 500 balas de munición. Me sentí como que quería que me matase, aseguró Brenda años después sobre su padre. Solo faltaba el detonante, que era elegir un lunes cualquiera. Aquel odio homicida al primer día de la semana lo materializó en la mañana del 29 de enero de 1979. Brenda, que compartía cama con su padre, se despertó aburrida, puso algo de música y comenzó a dar vueltas por el cuarto. En un momento determinado se asomó a la ventana y vio a los niños como patos que andaban por una charca y un rebaño de vacas rodeándolos, así que eran blancos fáciles para mí, aseguró ella.
Eran alumnos de la escuela antes mencionada que esperaban a que el director les dejase entrar al edificio. En ese instante, la adolescente tomó su rifle semiautomático y sin mediar palabra comenzó a dispararles desde la ventana de su salón. En las últimas semanas había perfeccionado su puntería y los primeros proyectiles dieron en el blanco. Aquellas detonaciones iniciales pillaron por sorpresa a Burton Bragg, quien era el director del colegio, que falleció al proteger a uno de los alumnos de las balas, Chris Stanley, de 9 años. Después, cayó el vigilante del centro, que corrió para poner a salvo al resto de los alumnos que se encontraban en la puerta. Mike Suchard falleció víctima de los disparos. Un total de 8 terminaron gravemente heridos por los impactos. El número no aumentó gracias a la rápida reacción de un policía que llegó al lugar de los hechos y colocó un camión de la basura en la puerta principal del colegio para proyectar dichos disparos y bloquearlo, y aquello impidió que la adolescente continuase disparando. Sin embargo, hasta ese momento ya había disparado 36 proyectiles. Durante las siguientes 6 horas, el perímetro fue acordonado por la policía y un equipo de élite, los SWAT, desalojó el recinto y los alrededores y rodeó la casa de Brenda. Además, un grupo de negociadores comenzó a dialogar con la homicida. Poco a poco, la fueron persuadiendo para que claudicase, y lo lograron ofreciéndole algo de comer que era una hamburguesa del Burger King. Esa fue la promesa que le hicieron. Cuando entraron en el domicilio para arrestarla, se encontraron con una adolescente agotada, hambrienta y con varios centenares de cartuchos de munición en su poder. Al salir esposada entre varios agentes, decenas de periodistas que cubrían la masacre preguntaron a la autora por el motivo que le llevó a perpetrar la masacre. La joven se encogió de hombros y soltó una afirmación que dejó helados a los presentes. No me gustan los lunes. Son tan aburridos. Solo lo hice para animarme el día. No tengo ninguna razón más. Solo fue por divertirme. Fue muy divertido ver a los niños fusilados. Durante el juicio celebrado en San Diego en 1980, Brenda fue acusada de 2 cargos de asesinato en primer grado y asalto con arma mortal y juzgada como una adulta pese a ser menor de edad. Durante la vista, la joven aseguró haber consumido drogas y alcohol antes de la masacre y señaló a la fiscalía como responsable de una conspiración para falsificar pruebas en su contra. Richard Sachs, fiscal de distrito adjunto del condado de San Diego, describió a Brenda como una joven con una incapacidad para lidiar con el estrés y una inclinación desmesurada a actuar con ira. Por su parte, los psiquiatras le diagnosticaron una lesión del lóbulo temporal del cerebro como motivo del origen de su agresividad. Un deterioro causado presumiblemente por el accidente de bicicleta en su infancia. Tras finalizar el juicio, la adolescente admitió los cargos y el juez la declaró culpable de 2 asesinatos y asalto con arma mortal. La condenaron a cadena perpetua revisable, es decir, Brenda debería cumplir al menos 25 años en una institución penitenciaria para mujeres al cumplir los 18. La enviaron a Corona, California, donde en las últimas décadas se ha dedicado a reparar equipos electrónicos y a poner demandas a su padre por abusos sexuales. Unas acusaciones que jamás se probaron y que se desestimaron por no haber informado del tema años antes. El sádico bribón, Jess Harding Pomeroy. Jess Harding Pomeroy nació el 29 de noviembre de 1859 en Charlestown, Massachusetts. Thomas, su padre, era alcohólico y cometía abusos con sus hijos Charles y Jess. Los llevaba a una cabaña, los desnudaba y los apaleaba. Aquello, en vez de molestarle a Jess, le gustaba. Él sentía placer con el dolor. A ojos de los demás, el joven Jess era un personaje siniestro como consecuencia de un cuerpo desarrollado excesivamente para su edad. Cabeza, orejas y rasgos faciales eran poco agradables, según contaban. Su ojo derecho carecía de pupila y el iris era muy claro. Su familia descubrió desde muy joven que a Jess le encantaba torturar a los animales. Con 12 años, en 1872, fue arrestado y acusado de haber mutilado brutalmente a 8 niños.
A William Payne, de 4 años, lo colgó con las manos atadas al techo, provocándole moretones y laceraciones. A Tracy Hayden, de 7 años, lo ató y torturó. Lo encontraron con los ojos morados, los dientes frontales partidos, la nariz rota y el torso cubierto de heridas. A Robert Meyer, de 8 años, lo desnudó y lo azotó con una vara, obligándolo a maldecir. Pomeroy se autosatisfacía disfrutando con el dolor que provocaba. A un niño desconocido de 7 años le dio una fuerte paliza hasta que Pomeroy terminó. Ustedes entienden qué quise decir. A George Pratt lo ató y lo golpeó con un cinturón. También le mordió una mejilla y arañó profundamente su piel. Le clavó una larga aguja en varias partes del cuerpo. A Harry Austin, de 6 años, después de propinarle una paliza, con una navaja le apuñaló los brazos y los hombros. A Joseph Kennedy, mientras le daba una paliza, lo obligó a recitar oraciones con obscenidades. A Robert Gould, de 5 años, intentó herirlo con una navaja. Al ver que a él lo estaban observando, decidió huir. Decidieron anunciar lo que estaba pasando y fue como denunciaron el hecho y lo detuvieron. Después de pasar toda la noche en la cárcel, decidió confesar el hecho, que había torturado en este caso a estos niños, y Pomeroy sería internado el 24 de septiembre de 1872 en el reformatorio de Westbourne Hall. Lo pusieron en libertad el 6 de febrero de 1874. Durante ese tiempo mantuvo un buen comportamiento y creyeron que se había rehabilitado, pero se equivocaron, ya que en el momento que quedó en libertad se marchó al sur de Boston y ahí su madre tenía una tienda de confección propia en la calle 327 Broadway. Su hermano Charles vendía periódicos y fue así como parecía que The Boston Globe, cuando en 1872 publicó que Jess Pomeroy era un deficiente mental, sí se había equivocado, porque Jess ayudaba a su hermano a vender periódicos y llevaba una vida normal. Pero todo cambió el 18 de marzo de 1874, ya que aquel día se cruzó en su vida Katie Curran, de 10 años. La chica entró en la tienda en búsqueda de un cuaderno. Jess le mintió y le dijo que tenía uno en el sótano, que si lo acompañaba, se lo iba a enseñar. La niña, aunque desconfiando, decidió seguirlo, y ahí con una navaja la degolló. Una vez muerta, él se aseó y volvió a la tienda. La madre de Katie empezó a buscarla preocupada por si le había pasado alguna cosa, y alguien le comentó que la habían visto subir a un tren. Lo mismo le comentaron a la policía, y estos llegaron a la conclusión de que había sido un secuestro. Tiempo después, con Jess en la cárcel, descubrieron el cuerpo de la niña en el sótano en avanzado estado de descomposición, con la cabeza separada del cuerpo. El 22 de abril se descubrió en los pantanos del sur de Boston el cuerpo de Horace Miller, de 4 años. Horace fue brutalmente mutilado, lo degollaron, lo apuñalaron 18 veces en el pecho y el niño tenía un ojo perforado y de hecho Jess intentó castrarlo. Fue así que lo fueron a buscar a su casa y lo arrestaron. Se le negó su derecho a tener un abogado que lo asistiese durante la instrucción de las diligencias y no se tiene constancia de que se le declarara culpable del asesinato de Horace Miller. Sin embargo, la policía lo tenía claro. Durante el juicio, que tuvo lugar el 9 y 10 de diciembre de 1874, la fiscalía propuso condenarlo por asesinato en primer grado. La propuesta inculpatoria, de ser confirmada por el jurado, llevaba implícita la sentencia de su muerte en la horca. El jurado lo consideró culpable y, eso sí, pidieron misericordia por el condenado a causa de su juventud. Tenía 14 años y nadie quería cargar en su conciencia con la culpa de haber mandado a la horca a alguien tan joven. Jess tuvo cierta suerte, puesto que no se conocía un precedente en la historia penal de que un gobernador hubiera firmado una sentencia de muerte contra un joven de 14 años. El gobernador Alexander Rice argumentó que la sentencia tenía que ser ejemplar, pero esta no incluiría la pena capital, y fue por ello que lo condenaron a cadena perpetua en solitario. Es decir, pasaría el resto de su vida aislado del mundo. Por lo tanto, lo encerraron en la prisión de Charlestown, le concedieron que su madre lo visitara una vez a la semana, y las visitas se repitieron hasta la muerte de su madre el 10 de enero de 1915.
Nadie más lo visitó durante todos esos años. De 1879 a 1913 intentó fugarse en 8 ocasiones. En 1915 empezó a publicar poesía en The Mentor, un periódico que se editaba en la prisión. En 1920 publicó una recopilación de parte de sus escritos. En 1923 comenzó a invertir en la bolsa. Durante su encarcelamiento aprendió idiomas, entre ellos alemán y hebreo, estudió libros de derecho y escribió desafíos fiscales con el fin de reducir su condena y solicitudes para la concesión de su indulto. Como en 1917 se le rebajó la condena de aislamiento y pudo convivir con los otros presos, cuando en 1927, a los 71 años, le dijeron que lo enviaban a la granja estatal de Brochwater, él se negó. Y finalmente, contra su voluntad, lo trasladaron. En 1930 intentó fugarse de nuevo. Según explican, vivió los 2 últimos años de su vida castigado por las enfermedades y en una continua agonía. Finalmente falleció el 29 de septiembre de 1932. Nunca se arrepintió de nada. Es más, dejó escrito que no hice ninguna de las cosas de las que se me acusa, pero si lo hice, estaba loco. La niña asesina, Mary Flora Bell. Mary Flora Bell, nacida el 26 de mayo de 1957 en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, Reino Unido, fue encarcelada en diciembre de 1968, culpable del asesinato de 2 niños muy pequeños. Las víctimas fueron Martin Brown, de 4 años de edad, y Brian Hope, de 3. Mary tenía 11 años cuando la encarcelaron por los crímenes. La madre de Mary Bell, Betty, era prostituta y de vez en cuando se ausentaba de la casa. Viajaba a Glasgow por motivos de trabajo. Mary fue su primera hija, que nació cuando Betty tenía 16 años, y no se sabe bien quién fue el padre biológico de Mary, aunque ella creyó gran parte de su vida que fue Billy Bell, quien era un criminal arrestado por robo a mano armada, quien se casó con su madre tiempo después del nacimiento de Mary. Personas no pertenecientes al círculo familiar señalaron que Betty intentó en más de una ocasión asesinar a su hija y hacerlo pasar como un accidente en los primeros años de vida de la pequeña. La propia Mary señaló que fue víctima de abuso sexual por parte de su madre más de una vez, pues la obligaba a participar en actos íntimos con hombres desde los 4 años de edad, es decir, abusaban de ella. Mary Bell fue encarcelada por estrangular en una casa abandonada a un niño de 4 años llamado Martin Brown el 25 de mayo de 1968, un día antes de cumplir 11 años. Habría estado sola al momento del asesinato. Entre ese momento y el segundo homicidio, ella y su amiga Norma Bell, con quien no tenía ninguna conexión familiar, de 13 años, entraron en una enfermería en Scotswood y cometieron actos de vandalismo dejando notas donde se responsabilizaba por el asesinato. La policía ignoró ese incidente creyendo que se trataba de una broma solamente. El 31 de julio de 1968, las 2 jóvenes cometieron otro asesinato y nuevamente por estrangulamiento, de Brian Hope, de 3 años de edad. Los informes de la policía concluyeron que Mary Bell volvió al lugar del crimen con una navaja para escribir la letra N en el estómago del niño y luego con esa misma navaja, pero con otra mano, formó la M. Mary Bell también usó un par de tijeras para cortar partes del cabello de Brian Hope, además de sus genitales. Las niñas eran muy jóvenes y sus testimonios se contradijeron mucho, por lo que nunca se supo con claridad lo que sucedió. En principio, la muerte de Martin Brown se declaró como accidente, ya que no había pruebas de nada extraño. Sin embargo, la muerte se vinculó con el asesinato de Brian Hope, y finalmente, en agosto, las 2 niñas fueron detenidas y acusadas de 2 cargos de asesinato en segundo grado. El 17 de diciembre de 1968, Mary Bell fue absuelta del cargo de asesinato, pero condenada por asesinato en segundo grado debido a su falta de responsabilidad. El jurado tomó esta decisión después de escuchar los resultados psiquiátricos de la niña, que decían que tenía los clásicos síntomas de una psicopatía. Se le sentenció a la llamada pena At Her Majesty's Pleasure, es decir, una sentencia a prisión indefinida, y Norma fue absuelta de ambos cargos.
Desde el momento en que fue presa, Mary fue el centro de atención de la prensa británica y de la revista alemana Stern. La madre de la niña vendió en varias oportunidades historias acerca de ella y concedió muchas entrevistas a la prensa sobre Mary, escribiendo historias y diciendo que eran de la niña. Mary volvió a los titulares de la prensa cuando en septiembre de 1979 escapó brevemente de la custodia de la prisión. A Mary Bell se le liberó en 1980, se le otorgó una nueva identidad y se le garantizó el anonimato para poder empezar una nueva vida junto a su hija, quien nacería en 1984 y no supo del pasado de su madre hasta que los periodistas encontraron la localidad donde vivían y tuvieron que salir cubiertas con sábanas. Originalmente, la identidad de esta hija fue protegida hasta que ella cumplió los 18 años. Sin embargo, el 21 de mayo del año 2003, Mary Bell ganó una batalla legal en la Corte Suprema para lograr mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. En el año 2009 se convirtió en abuela y en la actualidad tendría 67 años y una publicación del año antepasado decía que ella actualmente vive en algún lugar de la Gran Bretaña. El asesinato de James Bulger a manos de Robert Thompson y John Venables. Fue solo un instante, un parpadeo. Denise Fergus soltó por unos momentos la mano de su hijo James de 2 años, que estaba parado junto a ella, y se concentró en el vendedor que la atendía del otro lado del mostrador. Había pasado por la carnicería Our Steam, era viernes y quería ver qué comprar para cocinar el fin de semana para su familia. Ese 12 de febrero de 1993 hacía bastante frío y, mientras Denise elegía el corte, sacaba el dinero de su billetera y pagaba. Las agujas del reloj corrieron 3 precisos y preciosos minutos. Aproximadamente de las 3:37 a las 3:40 de la tarde. Cuando Denise volvió a bajar la vista para buscar la mano de James, ya no lo encontró. Miró a su alrededor y tampoco lo vio. Entró en pánico, y en esos escasos minutos de esa fatídica tarde se estaba consumando el caso que horrorizaría a Gran Bretaña y al mundo durante décadas. Fue así que cuando ella se desesperó, solo habían pasado 3 minutos, y empezó a preguntar a todos por su hijo, y nadie lo había visto. Ella se comenzó a dirigir a la agente de seguridad de la tienda y pidieron, en este caso por los altavoces, por James Bulger. Nada. 20 minutos después, la policía ya está involucrada en su búsqueda. Las cámaras del shopping, y hay que aclarar que las imágenes no eran demasiado claras en ese momento, pero técnicos especialistas lograrán mejorarlas más tarde, mostraron al pequeño James irse de la mano con 2 chicos. A las 3:43 de la tarde se ve a los 3 niños salir del shopping New Strand. Rebobinando las imágenes, se observa a 2 niños que se acercan a James a las 3:38. A las 3:41, las cámaras los captan caminando tranquilamente por la galería principal. A los padres de James, el hecho de que su hijo se fuera con 2 niños los tranquilizó por unos momentos, pues pensaban que iban a hallar a su hijo en algún parque jugando con sus secuestradores. Denise y Ralph Bulger se convencen de que todo iba a salir bien, puesto que pensaban que se trataba de una simple travesura. Sin embargo, ellos no podían anticiparse a la maldad que demostrarían esas criaturas, ya que, luego de 2 días desaparecido, el domingo 14 de febrero, la policía encontró a James Bulger sobre las vías de la estación abandonada Walton en Enfield. El encargado de comunicarle a Denise la espantosa noticia fue el detective a cargo de la investigación Albert Kirby de la policía de Merseyside. Venía de encontrar el cuerpo mutilado cuando se topó con Denise en el estacionamiento del cuartel de policía. La aterradora noticia circuló por todos los medios de comunicación. Una mujer que había observado el video en la televisión y reconoció las figuras del video de seguridad era una maestra que supo que se trataba de 2 alumnos suyos muy problemáticos que justamente el viernes 12 habían faltado a sus clases. 2 días después del hallazgo del cuerpo, dicha maestra se presentó en la estación de policía March Lane de Bodle,
y dijo que John Venables y Robert Thompson no habían ido al colegio aquel viernes, que había visto en este caso en la manga de John el día de anterior una especie de pintura azul y que los dos secuestradores, que todos habían visto en la televisión, tenían solamente 10 años. Fue así que la policía se dirigió a los domicilios de John Venables y de Robert Thompson, donde descubrieron sangre y pintura en su ropa y zapatos. Por ende, los habían encontrado. John nació el 13 de agosto de 1982 en Liverpool y Robert en la misma ciudad solo 10 días más tarde. Ambos tenían familias desestructuradas y con problemas de alcoholismo, habían sufrido malos tratos físicos y psicológicos y eran pésimos estudiantes. Faltaban a clase con frecuencia, acumulaban sanciones y pasaban los días cometiendo travesuras y pequeños delitos como robos en comercios cuando aún no habían cumplido 11 años. La investigación demostró que unos días antes habían intentado llevarse a un niño, pero fueron sorprendidos por la madre del pequeño. Poco antes de ese 12 de febrero, John y Robert habían visto la película Muñeco Diabólico 3, un subproducto del cine de terror protagonizado por Chucky, el muñeco asesino. El 12 de febrero, la pareja acudió al centro comercial New Strand y allí se hicieron notar. Entraron gritando en las oficinas, insultaron a una mujer mayor que iba encorvada, robaron al descuido un muñeco, pilas y pintura para maquetas, y poco después de las 3:30 de la tarde se toparon con el pequeño James. Las cámaras de seguridad de la galería captaron a las 3:42 de la tarde una imagen que pasó a la historia y que permanece en el imaginario más temible de millones de personas. El pequeño James de la mano de uno de sus captores, John Venables, mientras el otro va unos pasos por delante y algunos testigos se cruzan con ellos con total normalidad. Nadie se percató. A las 3:43 las cámaras ya no registraron a ninguno de los 3 niños. La madre de James dio la voz de alarma poco después, pero para ese momento el pequeño Robert y John ya habían abandonado el centro comercial. Y hasta 38 personas se cruzaron con el peculiar trío en los 4 kilómetros que caminaron. Varios de ellos dijeron que vieron al más pequeño llorar, que los mayores le llevaban a rastras y que los zarandeaban, levantándolo por encima de sus cabezas. Una mujer llegó a decir a la policía que le dio la impresión de que James quería huir, pero lo cierto es que nadie durante esos 4 kilómetros avisó a la policía de nada. Y durante ese recorrido, Robert y James arrojaron a James a un torrente y le provocaron heridas en la cara, entraron en una tienda de mascotas de la que fueron expulsados, varios adultos los pararon y Robert y John dijeron que James era su hermano pequeño, o en su defecto que era un niño que se había perdido, y le llevaban a la policía. Fue así que acabó junto a la vía del tren en la zona de Walton, al este del centro comercial, y allí James, de 2 años, padeció un verdadero tormento antes de morir. Sus secuestradores le arrojaron en los ojos y en el rostro pintura para maquetas que habían robado del centro comercial. Le patearon, le golpearon, le tiraron piedras y ladrillos en la cabeza y le metieron en la boca y en otras cavidades pilas que también habían sustraído. Saltaron sobre él, le lanzaron una barra de hierro de 10 kilos y ya mortalmente herido, cubrieron su cabeza con escombros y colocaron su cuerpo en las vías del tren para que el tren le seccionase y simularan así un accidente. Los médicos legistas aseguraron que James murió antes de ser partido en 2 por un ferrocarril, pero tenía tantas heridas y tan graves que no pudieron determinar con precisión la causa de su muerte. Tras el infanticidio, Robert y John volvieron a sus casas tranquilamente comentando su hazaña. Mi estimada audiencia, hablamos de 2 niños de 10 años acusados de un terrible crimen. Actualmente en México y en buena parte de Occidente, esos 2 niños serían inimputables, es decir, no van a poder ser juzgados de manera penal, porque a esa edad no existe la responsabilidad penal para personas menores de 18 o 21 años de edad, según sea el caso en cada país. Pero Robert y John fueron juzgados como adultos. Así lo contaban las crónicas periodísticas de ese momento.
Reino Unido estaba conmocionado por el crimen y es cierto que en ese país la responsabilidad penal comenzaba en ese momento a los 10 años, pero John Venables y Robert Thompson fueron juzgados a todos los efectos como adultos. El juicio ni siquiera fue a puerta cerrada y la imagen de los procesados sentados en un banquillo en el que ni siquiera alcanzaban con los pies al suelo resultaba alucinante. Los dos niños asesinos se mantuvieron impasibles como si la cosa no fuera con ellos. Cabe señalar que en el juicio, Venables se convirtió en el niño A y Thompson en el niño B, y a partir del final de la vista las autoridades británicas decidieron preservar sus identidades. Pero no había ninguna duda, las pruebas fueron abrumadoras. El magistrado Morland, que presidió el tribunal, condenó a los dos menores a cadena perpetua. El juez emitió la recomendación de que Thompson cumpliera un mínimo de 10 años y Venables un mínimo de 8. Robert tenía peor pronóstico según los expertos y fue el principal instigador del crimen según la policía. La cárcel a perpetuidad es solo una figura jurídica y en la práctica las recomendaciones o las sentencias del juez, dependiendo cada caso, equivalen a la condena real. Fue así que la Corte Suprema aumentó esa condena hasta los 10 años para los dos niños y el entonces ministro del Interior, Michael Howard, la elevó hasta los 15, una potestad del Ejecutivo que contemplan las leyes inglesas, claro está. Hay que entender que allí el sistema es common law. Howard reconoció sin tapujos que aumentaba la condena respondiendo al clamor de la sociedad. Y bueno, con esa condena, los dos asesinos no habrían salido de prisión hasta cumplir los 25 años, pero lo cierto es que salieron en libertad mucho tiempo antes por varias razones. En primer lugar, el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dio un varapalo enorme al gobierno inglés en 1999, y fue así que el fallo de este tribunal de hecho no era que anulara la sentencia, y de hecho criticaba el aumento de la pena dictada por el ministro del Interior, pero lo que sí hizo fue que se replanteara el tratamiento, en este caso, a los menores delincuentes, por lo que en el año 2001, cuando John y Robert habrían cumplido los 18 años, los servicios penitenciarios dijeron que los dos menores estaban listos para reintegrarse en la sociedad ya como hombres libres. Y mientras estuvieron privados de libertad, permanecieron en centros juveniles de máxima seguridad sin contacto entre ellos. Los dos estudiaron y fueron sometidos a tratamientos psicológicos y psiquiátricos y atendidos por pedagogos y educadores. Además, el Estado les dotó de nuevas identidades y los alejó de Liverpool, la ciudad en la que cometieron el delito. Se calcula que las autoridades británicas se gastaron en torno a 4 millones de euros de la época en el tratamiento a Venables y a Thompson. La decisión de su puesta en libertad no gustó para nada a la familia de la víctima, por supuesto. De hecho, la familia del pequeño James se deshizo tras el crimen, sus padres se separaron, el padre cayó en alcoholismo y la madre aún sigue enarbolando la bandera de la persecución de los asesinos de su hijo, y tras la puesta en libertad de Robert y John, auguró que si alguien los mataría, ella iba a apoyar al asesino. Las autoridades inglesas se esforzaron en mantener el anonimato de los dos condenados hasta tal punto de que la publicación o la difusión de cualquier dato que ayudase a identificarlos podría ser castigada con penas de hasta 2 años de cárcel para su responsable o responsables. Las vidas de los dos han seguido caminos diametralmente opuestos. De Robert Thompson, pese a tener un peor pronóstico, pese a que todos apuntaron hacia él como el principal instigador del crimen, ha rehecho su vida y jamás se ha vuelto a saber absolutamente nada de él. Las únicas informaciones que hay apuntaban que convivía actualmente con un hombre que era su pareja, que sabía por cierto quién era en realidad. De John Venables, sin embargo, sí que ha habido noticias y de hecho, cabe señalar que a los 7 años de quedar en libertad, en el año 2008, fue detenido tras participar en una pelea y encontrar en su poder una pequeña cantidad de cocaína. Después, fue acusado de 3 delitos de posesión y difusión de abuso sexual infantil y condenado a 2 años de cárcel. Venables se hizo pasar en internet bajo el seudónimo de Dawn por una madre dispuesta a explotar sexualmente a su supuesta hija de 8 años a cambio de imágenes de abuso infantil.
y durante su juicio, en el que compareció por conexión remota y solo el juez podía verle, se declaró culpable de 3 delitos de tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil, algunas de ellas protagonizadas por niños de la edad de James Bulger. Y el descubrimiento de hecho fue casual, y fue el propio Venables quien lo facilitó al creer que su identidad había sido descubierta y llamar presa del pánico a los oficiales responsables de controlar su libertad provisional. Fue así que uno de ellos se acercó a su casa para ayudarle a huir y le encontró intentando hacerse con el disco duro de su ordenador con un abrelatas. Tanto él como su ordenador fueron puestos a disposición de la policía y los expertos hallaron 57 imágenes de niños. En el año 2017 volvió a ser detenido después de que la policía encontrara en su casa una computadora portátil escondida que contenía miles de imágenes y videos de carácter sexual, en los que aparecían principalmente niñas y niños de entre 6 y 13 años. Además, se encontró un documento con el título Guía de Jazz, que era un manual que enseña a tener relaciones sexuales con niñas pequeñas de manera segura. Fue así que él fue condenado a otros 3 años y 4 meses de prisión. Mi estimada audiencia, si este video fue de su interés, les agradeceré mucho que me apoyen con sus pulgares arriba, que comenten y que compartan este material con todos sus contactos en sus redes sociales. Y ya que andamos en esas, por favor síganme en mis propias redes sociales que aparecerán en estos momentos en pantalla. Suscríbanse a este canal o háganse miembros de esta comunidad para que me puedan apoyar y pueda seguir creando más contenido como este. Y les agradezco que hayan llegado hasta el final de este material.